Muy bien, entonces la última clase, recordando la última clase, habíamos terminado de realizar ciertas configuraciones a nuestro proyecto, ¿no? Para que nos permita realizar el tema de localización, el tema de áreas, el tema de En este token. caso vamos a hacer una pequeña Volviendo a revisar, introducción a lo que es la entonces, factura electrónica. básicamente la mayor Para ello voy a concentración ingresar con mi de usuario. archivos de configuración o sintaxis de configuración que tenemos que realizar nos Para encuentra ello vamos a principalmente en nuestro ingresar. archivo de startup, en un Aquí proyecto en tenemos un Netcore. ejemplo de las vistas de los Entonces, comprobantes como de carácter vemos, emitiendo. obviamente dentro de nuestros startup hemos utilizado varios Si nos ubicamos dentro de la lista de namespaces para ventas, realizar nuestras configuraciones, como vamos a podemos tener lo observar. siguiente. ¿No? En este caso hemos Cuando se ha utilizado recibido el las dos funciones comprobante, principales vamos a que nos dan el tener core, que es el un configure documento para services, proceso el basura, configure. en el cual me Del lado del indica configure la services, venta es el que nos recibida permite inyectar y fecha de diferentes realización. servicios a utilizar en la aplicación. Dentro de ¿No? esta Recordando que tenemos cuando un uno crea un espacio nuevo en el proyecto cual en nos Netcore, indica que generalmente estas dos accede funciones del documento no tienen mucho, digamos, no y solamente tiene tiene inyectado acceso normalmente lo que es el servicio de y los espera para subir, controladores pero para como utilizar este lo que vendría a ser el documento MVC o el Model el View Controller, documento aún no está ¿no? subido, Entonces, para nosotros realizar vamos a nuestras continuar configuraciones, con esta vamos a tener que herramienta registrar que es log diferentes de cada servicios, documento que propiedades, se encuentra configuraciones ingresado a este dentro del archivo archivo. startup, dependiendo de qué tipo de aplicación queremos realizar. En este caso hemos realizado Este las documento, una configuraciones vez para subido, está nuestro bloqueado proyecto aquí para orientado a lo poder que es servicios subirlo. web. Inclusive si yo quisiera nuevamente Muy volviendo a subirlo, comentar, primero hemos tendría realizado lo que que es la implementación del ingresar a mi servicio cuenta de electrónica conexión a base de datos. gubernamental, ya Aquí pues nos aquí de la hemos SUNAT. creado una Entonces, configuración si para yo quisiera acceder a descargar nuestro el contexto de PDF base de de datos por medio de nuestra este cadena de conexión comprobante, simplemente usando puedo SQL ingresar Server. descarga PDF Luego emitiendo, hemos registrado nuestros le servicios a consulto, utilizar vemos dentro de la aquí que va a aplicación. cargar Estos y en servicios automático aquí se los hemos descarga el creado comprobante. extendiendo lo De que es la forma clase que eService la Collection. carpeta de venta En esta clase electrónica ha de, sido descargado veamos, directamente de lo que se refirió a la Services, SUNAT. configurar servicios app. Si Habíamos creado esta clase verificamos estática que aquí, básicamente lo que esto hace es todavía no tener está subido. funciones que Entonces en extienden el esto se eService Collection. desbloqueó ¿No? Si aquí recordamos en C el Sharp para esto extender se va a descargar una y me clase, dice que el ¿no? comprobante Creamos una actual función aún no y ha dentro del procedido a parámetro la utilizamos procesación this de para los hacer documentos. referencia a la clase que De queremos igual forma extender. también puedo Extender subirlo quiere de decir que forma vamos a dar individual. métodos Paso a adicionales paso. a esta clase, los cuales no Primero existen, ¿no? vamos Por a ejemplo, hacer eService una Collection, dentro de sus pequeña propiedades, no tiene un configuración. agregar servicios Digamos que nos base o un agregar servicios out. Esta vamos a implementación la estamos ingresar haciendo un nosotros, cable ¿no? Algo parecido a lo que vamos a hacer lo hicimos siguiente. en el proyecto de consultas reales con la sesión, donde a la Para sesión continuar le con agregamos esto, vamos diferentes a métodos como el seleccionar el hash comprobante. role, De ¿no? Si acuerdo al tiene algún comprobante que nombre de yo usuario, selecciono, en la etc. parte Entonces, esto lo superior se utilizamos va ¿para a qué? Para indicar inyectar el servicios que vamos a ir comprobante creando dentro de que nuestra puede aplicación. trabajar. Para ¿No? tener Primero mayor tenemos los velocidad en los servicios comprobantes, del password hasher que nos ofrece Netcore vamos a crear una para boleta de básicamente venta. realizar nuestra Acá me dice encriptación de configure. password. Hemos agregado Entonces, un servicio del vamos a agregar token, el cual productos. nosotros La hemos manera también de agregar configurado. productos se redujo a Hemos unos configurado ejemplos nuestra y clase token y hemos lo que yo voy realizado, a agregar en este caso, es una la lista sintaxis donde necesaria para crear y solamente encriptar tiene un nuestro nombre y un token de usuario incluido. autenticación. Por ejemplo, vamos a escribir dos Y letras también hemos y registrado un vamos a servicio buscar. para el Esto usuario, automático me que en este modifica la caso propiedad hemos de los implementado productos. un método para validar Para el login, seleccionar un producto, ¿no? Que hemos estado revisando voy a cómo seleccionar el podemos buscar al precio, usuario, vamos a consultar su agregar clave, e incluso aquí mismo en estación este uno usuario más. service hemos inyectado el Nuevamente se servicio de carga de manera caching más porque rápida. ocupamos validar lo que vendría a ser el usuario, Seleccionamos ¿no? el La clave, producto, para efectivamente selecciono. después generar lo que es un token. Hay otra Dentro implementación de que los realizar productos aquí, agregados pero la idea dentro básica es esa, ¿no? Aquí también vamos crear a o si queremos crear agregar, dentro de como esta vamos a hacer una venta, función, vamos a entonces seguir vamos a agregar inyectando los más productos que servicios, tengamos como aquí el servicio de seleccionados, categoría service y buscamos producto los services que nombres tenemos que crear, que se o también relacionen, para obviamente utilizar ese vamos a token de buscar aquí el autenticación. nombre. Entonces dice Eso que el correspondiente a esta servicio ahora parte. está Y luego hemos compartiendo nombres, segmentado otras selecciono configuraciones, como la configuración de y nuestro en token, automático aparece. ¿no? Que hemos hecho la sintaxis Nada para, en más, lo este que hago acá es caso, seleccionar crear y contado, configurar coloco la nuestro cantidad token de total que va a autenticación. pagar el cliente, 20, Hemos revisado esto, lo hemos le englobado agrego dentro de un region para poder colapsarlo mejor. También le hemos agrego configurado los lo que es la valores, me dice localización que el en cuanto a servicio los está idiomas, protegido. ¿no? Que hemos revisado que para Para manejar el tema de multidiomas tenemos que utilizar, ¿qué creamos cosa? en Los esta archivos de parte, hacerle resources. acá un Los pequeño archivos de resources son nuestros archivos que tienen la donde me extensión sale el número de registro de la .resx. tienda que se En está este caso, y vendiendo y podemos vamos tener a tantos etiquetar archivos de productos según el configuración cliente que como se está tantos idiomas interesando. pueda manejar nuestra aplicación. ¿No? En Si el nos ejemplo que hemos hecho, ingresamos hemos otra manejado vez al únicamente nombre del inglés y español, comprobante, pero vamos tranquilamente a se podría emitir un manejar una comprobante. mayor cantidad de idiomas. E inclusive, ¿no? Para ello Variaciones del tenemos que mismo agregar idioma, un como el número de español que RUC. tiene tantas Si ya variaciones. tuviéramos un número de RUC asignado, ¿No? Normalmente en estos tipos de aplicaciones tenemos un archivo o un archivo de resources si ya genérico tuviéramos un compartido, número de RUC
este caso es nuestro Shared Resources, este caso vamos a donde normalmente vamos a tener número 9. cadenas o string a utilizar en varios módulos. Y luego podríamos crear resources por clases, servicios o controles, ¿no? Para obviamente no tener que estar poniendo todas las cadenas en un único archivo, ¿no? Lo más recomendable es partir de diferentes archivos de resources para obviamente no tener un archivo diccionario muy cargado, ¿no? Entonces obviamente esto lo utilizamos y hemos realizado la configuración de vida en el startup también. Y obviamente ayer vimos que hemos tenido que crear una clase utilitaria que nos permita validar el tema de la redirección del lenguaje. Habíamos hecho esta configuración, pero nos había faltado qué cosa, había creado un culture provider y por eso creamos esta clase, si recordamos, el lenguaje URL helper. Esta clase la creamos, que es una clase que hereda de request culture provider, que nos ofrece igual el framework. Pero en resumen, lo que hacía esto básicamente era, en cada uno de los requests que uno va a recibir, analizamos la URL, extraemos la parte que tiene la cultura, la idioma o la localización, como queramos llamarle, y verificamos si es una URL válida, ¿no? Si es español o inglés, dejamos pasar por como sea el idioma. Caso contrario, seteamos un idioma por defecto. En este caso estamos diciendo que por defecto, si detecta un idioma que no existe, que nos muestre los mensajes como español, por ejemplo. Para eso hemos creado esta clase utilitaria. Esto correspondiente a nuestra configuración de idiomas. Y luego teníamos la parte de la configuración del filtro de autenticación. ¿No? Si bien es cierto, aquí ya hemos configurado el token, también tenemos que decirle a los controladores de que todas las rutas, endpoints, ¿no? Todos nuestros métodos tienen que estar protegidos por un medio de autorización, ¿no? En este caso va a ser un token, en este caso, es decir, de que todas nuestras solicitudes deben tener en la cabecera, ¿no? Como tenemos cabeceras, una cabecera de autorización. De lo contrario, si no tenemos un token válido generado por la aplicación y que obviamente tenga las propiedades del token, propiedades quiere decir que tenga, en este caso, nuestro Secret ID, la configuración que hemos dado, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en la configuración del token, hemos indicado que vamos a encriptar, en este caso, el JWT Secret. En este caso, al estar encriptando nuestro token, nuestra información de seguridad, no es muy poco probable que alguien pueda simular o hacer pasar un token falso, por así decirlo, ¿no? Tendrían que tener nuestro secret key y otras configuraciones necesarias para poder tratar de replicar un token. Es decir, estas solicitudes que vamos a tener en los controllers, el hecho de que tenga una estructura parecida no quiere decir que va a aceptarlo. Obviamente, internamente el framework de Netcore valida de que el token que estemos mandando dentro de nuestra solicitud efectivamente sea válido para que una solicitud pueda acceder. No, caso contrario, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que utilizar, por ejemplo, la notación de allow anonymous. ¿Esa la usamos dónde? Por ejemplo, en el método de login. Habíamos visto que nuestro controlador del out, usuario controller, obviamente para el login sí tenemos que utilizar este data annotation de allow anonymous, porque obviamente como aquí estamos solicitando el token por primera vez, no vamos a tener ningún filtro de autenticación. Entonces aquí, por ejemplo, obviamente este método sí ingresa sin ningún token ni header, porque le hemos puesto allow anonymous, ¿no? En este caso, podemos generar aquí nuestro token, y en base a ese token ya podríamos acceder a otras rutas de la aplicación. No solo ciertas rutas deberían tener su allow anonymous, ¿no? Como el login, el forgot password, ¿no? Olvidar contraseña, resetear clave, u otros, ¿no? No todos, obviamente. Esto correspondiente a esta región. Y luego tenemos la otra función, que es la de configure. Esta función de configure básicamente nos permite también habilitar features relacionados a nuestras configuraciones. En este caso, ¿cuál hemos habilitado? Por defecto ya teníamos esta de aquí creada, la única que en esta sección hemos creado es esta, o hemos habilitado, Use Database Error Page. En este caso nos podría dar excepciones o mensajes de error de base de datos para que nos haga más fácil el tema del debugging o la depuración. Tenemos que en la aplicación habilitar el ruteo, de lo contrario obviamente no vamos a poder acceder a las rutas de la aplicación. Aparte de hacer configuraciones en nuestro Configure Services, tenemos que a la aplicación, a nivel de aplicación, habilitar ciertas funciones. Entonces digamos que no solo configurar esa sección de Configure Services, sino que también a la par debemos configurar correctamente esta función de Configure. Entonces, uno es habilitar el ruteo, básicamente es esto, app use routing, y va a decir al MVC que debemos tener la capacidad de utilizar el ruteo. Luego, obviamente, habilitar ¿qué cosa? Autenticación y autorización, para que de esta forma podamos utilizar nuestros tokens, en este caso.
Ahora estamos, Primero vamos a en hacer este caso, una registrándonos, pequeña estamos obteniendo un token y implementación. validando, Creamos un pero de nuevo igual forma proyecto. siempre la aplicación, de alguna u otra Segundo, forma, va a amor seguir amigable, implementando en el cual vamos a autenticación hacer lo como siguiente. autorización. Ok, esta Para sección, por ejemplo, nos continuar con esto, permite vamos a habilitar también lo que es el seleccionar el feature de comprobante. localización. O a la Para par que el aquí hemos comprobante que yo creado selecciono, las en la parte sintaxis en Configure superior va Services a para indicar localización y los archivos de recursos. el Aquí comprobante también tenemos que que habilitarlo dentro voy a del app, colocar. el Para tener Use una Request forma más clara de Localization. qué comprobante estoy ¿No? Esto para trabajando, los idiomas. Y vamos a finalmente probar tenemos esta sección de amitablemente. la aplicación que es el Colocar Use el formulario Endpoints. El electrónico. Use Endpoints nos va a permitir Entonces, vamos a dar agregar ciertos productos. La templates manera o de agregar plantillas productos sería un relacionadas poco al ruteo. más fácil. En este caso aquí Por hemos ejemplo, cuando yo habilitado le doy el agregar, ruteo por medio de me sale una áreas. lista, No pero que tenemos la solamente capacidad en muestra nuestra la aplicación de información usar general del lo que es áreas producto. para estructurar nuestra Entonces aplicación de aquí, una forma si le damos buscar, esto mucho más estructurada, de automáticamente una me forma más muestra modular. nuevamente los Entonces ahora productos. podemos tener este tipo de Al seleccionar estructura el dentro de la producto, aplicación. Eso nos vamos a permite tener seleccionar la aquí áreas ubicación, y vamos diferentes a módulos agregar y cada uno de y estos aquí módulos tenga sus seleccionar propios ubicación. controladores. ¿No? Entonces Porque para como que digo, esto se para cargue de manera más segmentar rápida mucho los mejor nuestra productos, aplicación. ¿No? Siempre seleccionamos otro debemos producto, tratar desde un principio mejor selecciono y agregar. crear de una vez nuestras áreas, porque digamos que Aquí cuando tenemos tengamos una todo aplicación ya un configurado poco más dentro de grande, ello. estar pasando las áreas cuando en Vamos, un queremos principio agregar trabajamos todo en controladores productos puede a la ser un venta. poco engorroso. Entonces vamos Se a puede agregar el hacer, pero cliente que obviamente tengamos acá nos ahorramos ese seleccionado. trabajo si desde un principio ya Buscamos un nombre que vamos sea ambicionando la nuestro aplicación para que servicio. trabaje de esta forma con Vamos a áreas. buscar un Bien, nombre. controles podrían tener Entonces aquí únicamente su base si el nombre controller o algún estamos tipo de dando nombres, controlador selecciono utilitario, ¿no? Algo y puntual, agrego. pero Me normalmente aparece. tratar de mantener nuestras Nada áreas más, siempre lo que hago acá es estructuradas, en este seleccionar caso. contado y pongo la cantidad con el cual va a pagar el cliente, 20. Entonces, a nivel general, en Y estas le doy clases hemos OK. estado viendo estas configuraciones. Como les comento, siempre vamos a tener Una vez generado, que le doy OK realizarlas para al que se comenzar un nuevo ejecute el proyecto, pedido. sobre todo en este Luego de caso si generar es un proyecto de tipo de servicios. No, si no aquí tenemos nuestra damos OK configuración nuevamente, me correcta sale ni que testeada, hay obviamente no vamos a poder avanzar con lo demás que es más luego de esto importante, ¿no? La agregar un lógica de nuevo nuestra aplicación, revisor de la donde ya vamos a tienda crear y nuestras todos los datos tablas, referidos a realizar esta pestaña. inserciones, mantenimientos, Si paginados, ¿no? U otro supervisamos tipo otra de vez y damos de nuevo el implementaciones. comprobante, Entonces, lo, ahora vamos a obviamente, indicar primero que hay nuestro que tener en nombre. consideración en nuestra estructura de la aplicación Para ello es, en tenemos que este caso, en un añadir proyecto de nuestro Netcore, la nombre. Si ya configuración. tuviéramos un Como hemos nombre visto, en Ruca Netcore es asignado, bastante vamos a importante y también vamos a bastante buscar todo. relevante mantener el tema Si de ya nuestra tuviéramos un nombre configuración. Ruca asignado, simplemente Entonces, lo esas seleccionamos. En configuraciones que este estamos caso viendo en vamos este a caso agregar como si el número pueden fuese variar 5. dependiendo de la versión que estemos usando. Por ejemplo, si hubieran trabajado este proyecto en una Vamos a versión de poner el Netcore nombre de Ruca. 2.2, que era Acá la vamos a anterior más agregarlo. estable, digamos, acá hay ciertas sintaxis que en verdad que cambiarían, no funcionarían como lo estamos manejando. Le Eso es damos a porque obviamente buscar. entre las diferentes Aquí versiones que va una vez sacando Microsoft del inicia, tengo que framework, hacer el registro ¿no? Va, nuevamente digamos, con los datos. deprecando Vamos a algunas proceder. funciones, va Vamos a actualizándolas, darle va cambiando, deseo digamos, reponer nombres de este y vamos a parámetros o ciertos registrar. cambios. ¿Te aseguro Entonces, que siempre sí? Voy a dar cuando el registro, o sea, quiero guardar tenemos una y versión darle estable del OK. framework, lo más recomendable es siempre El estar cliente fue registrado actualizando nuestra correctamente para aplicación. continuar con la venta. No es muy recomendable dejar pasar Una una o vez dos versiones tengamos porque acá eso nos y podría hacer empecemos un a poco agregar los productos complicado el hecho nuevamente, de migrar esa pulsamos aplicación a una producto, versión más reciente del framework. No, por ejemplo, sería un poco complejo mirar, digamos, una luego de versión de Netcore seleccionar los productos. 1.0 directamente irnos al Ahora 3.1. vamos aquí a No, lo poner más recomendable era ir haciéndolo gradualmente, pagar, va a ¿no? pagar Pero del acá 1.0 al 1.1, luego del vamos 1.1 al a 2.1 y así sucesivamente. No, pero como digo, dependiendo, supongamos que finalizar con sale Demo. de aquí en unos meses la versión Vamos a 3.2, hacer 3.3, otra etcétera. venta. Vamos a Digamos que en hacer esa versión ya no un existe el use comprobante. endpoint, sino se llama de otra Vamos a ver. forma, Ahora o ya vamos no a hacer una existen venta los rápida. patterns, no le Ponemos ponen aquí template o de comprobante. otra forma. ¿Y eso cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, Agregamos básicamente vamos a tener que ir a la documentación de esperamos Microsoft, ¿no? De nuevamente los releases que nosotros empieza a hacer y seleccionamos el obviamente darnos un producto, tiempo para realizar el tema de la seleccionamos, esperar la migración. cantidad de Pero como digo, lo más tiempo, recomendable siempre es tratar de tener siempre actualizada nuestra versión del framework, ¿no? La listo, ponemos versión acá más actualizada contado, posible. ponemos la cantidad que O sobre todo si falta, tenemos el tema de, nuevamente, no, la y le infraestructura damos a a nuestra guardar. disponibilidad para realizar este tema de actualización. Pero Como bueno, ahorita en versión este proyecto que anterior, estamos finalizamos usando la esta versión más parte, reciente del framework, la confirmamos que el 3.1. cliente Entonces ahorita no hay que subió. hacer básicamente ningún update de momento. De manera más rápida podemos hacer lo siguiente, ¿no? Ahora si nos dirigimos acá en listas, Muy bien. podemos nosotros Entonces, ahora sí, visualizar vamos a continuar. los Más o menos comentarios era, que sus no, para emitidos, resumir lo que hemos estado viendo estos sea días de clase facturas o referente a sea la ventas configuración de nuestro proyecto. que faltan aún subir. Entonces continuamos. Tenemos aquí esta columna que está en rojo y todavía falta subir los comprobantes. Bien, entonces lo último que hemos Entonces hecho si era probar quiero que el cliente entre las nuestra creación de facturas, login, ¿no?
Teníamos en y áreas, las facturas que autenticación, podemos subir. esta área de Por autenticación, ejemplo, controller, si teníamos nuestro usuario controller. aquí me muestra las Dentro del boletas. usuario controller que Nos teníamos, faltan dos teníamos filas nuestro que no método cargue. POST para el login, Uy, quiero que que no recibía un cargue, modelo, que acabo de básicamente el usuario y la contraseña, ¿no? Y y en así base a esto, sucesivamente si verificamos en quiero nuestro servicio, en el abrir usuario otro service, filtro, si quiero ver nuestra todo, función validar login, y ya está. la implementación necesaria para Vamos a hacer dos formas de subida de los obtener comprobantes. un token de ¿Qué pasa? autenticación, Cuando ¿no? yo genero Buscábamos una el venta, usuario, si es el nulo, comprobante mostrábamos aún un no ha sido mensaje de subido. usuario no encontrado, Quiere decir si no que tiene todavía yo password, puedo usuario eliminar el sin clave, comprobante si y es puedo generarlo otra inactivo, vez la y cuenta está recibir un falso inactiva, error. si las credenciales son Pero incorrectas, desde bueno, que le yo subí el decimos que es comprobante, incorrecto, y si si yo pasamos ya he todos esos recibido la filtros que suma, hacemos, entonces llamamos nuestro aquí ya custom no puedo token, este eliminar el servicio, comprobante, y ya no se generamos puede el hacer token de nada con autenticación en eliminarlo, base a qué? Al solamente usuario ID. en esta En este caso parte estamos creándolo en directamente base al usuario meterlo ID para en la luego hoja de poder crédito y identificar ya quién es el proceder usuario con el contador. Por que está ejemplo, mandando el token para de esa forma usuario de poder validar el tema de autenticación. Voy roles. a Porque ahora seleccionar, tenemos que voy a crear seleccionar nuestro filtro estos de autenticación, de rol en este estos caso. comprobantes No teníamos algo y parecido en nuestra otra seleccionarlos. aplicación que era Si quiero validar seleccionar si tres a la los vez, endpoints o los métodos tienen un rol específico bloqueo y validar si no. el usuario en sesión tiene rol. Es parecido a este caso, solo que en este caso con el medio del token vamos a sacar quién es el Comprobante usuario seleccionado. y con ese usuario vamos a sacar cuál es su rol en la Este comprobante aplicación. que seleccioné, Obviamente acabo de para validar seleccionar que un que usuario que estuviera tenga un rol disponible. específico solamente pueda Y yo acceder quiero a contenido cerrarlo, específico, entonces ¿no? Para obviamente cliqueo en realizar el tema de la autorización de la aplicación. Entonces para eso tenemos este método de validar rol de cliqueo usuario. aquí y aquí está el comprobante que ha sido Bien, entonces vamos a subido. realizar esa Bien, implementación y luego ya crearemos vamos a nuestra ponerlo acá. categoría controller, nuestra categoría service y también el producto y Número 3. producto service también. Ahora quiero ver la boleta número 2. Bueno, entonces vamos a crear en este caso nuestro rollout filter, creo que así le habíamos puesto en la otra clase, en el otro proyecto, o Ahora, si nuestro yo quisiera subir filtro de un error autenticación en este caso, independiente, quiero subir solamente vamos a este llamarlo así. comprobante. Supongamos que quiero subirlo Entonces en una nuestro vez más. proyecto, vamos a ver, No hace falta que esto, seleccione nada. como esto va a Solamente formar parte de selecciono la cuándo quiero subir validación de una nuestro domicilio. token, básicamente, Pero si voy a subirlo por ejemplo, solamente podríamos de crearlo forma aquí, en el individual, token config. simplemente selecciono uno, Aquí en el token config subir. tenemos nuestra interfase del Listo, voy a custom subir el token, comprobante, aceptamos. tenemos la Y listo. implementación del custom token, ¿no? Ahora Para generar voy a nuestro subir. token de I'm aplicación. special enough to Y aquí be the podemos crear chosen también este one. archivo. En la parte en la Entonces en el columna token config vamos a crear una nueva vamos a clase. la vemos que cada una de las columnas, estos son los resultados que me Bien, y este va a ser después nuestro de rollout recibir el filter. comprobante electrónico. Vamos a validar por rol, ¿no? Son los Rollout resultados que se filter, generaron nuestro ahí. filtro de rol de autenticación. Vemos aquí todos estos resultados que estamos acá visualizando. Vamos a hacer algo bien similar a lo que hicimos en el otro proyecto. Bueno, obviamente que acá tiene su propia También, sintaxis, ¿no? Ya que como ya ha estamos sido usando subido, .NET Core. podemos imprimir Pero la los idea va a ser la resultados misma, ¿no? que Que generamos aquí. en cada Vamos request que en esta hagamos, parte, siempre validemos vamos cuál a es el rol del usuario y si ese usuario puede boleto acceder a electrónico dicho endpoint o comprobante método, que se generaron ¿no? En aquí. base a esto. Pues bien, esas son las mejoras que acabo de aplicar. Le he aplicado unos filtros para que juegue un poco más rápido. Bien, a ver, En vamos a esta ver, parte rollout filter. son facturas Vamos a detener el proyecto, obviamente. Primera sangre. Limpiar este nivel. Bueno, entonces, ¿cómo podemos implementar un filtro de autorización Buenas noches, dentro de amigos. NetCore? Espero que se No, pero encuentren muy obviamente bien. tenemos que Aquí de nuevo normalmente heredar con distintas ustedes clases he del preparado framework, este para poder tutorial realizar nuestra implementación. de cómo emitir una factura Entonces electrónica primero vamos a con decirle que actualizado vamos al a año heredar de dos 2018. clases específicas. Muy bien. Vamos a tener Este una tutorial clase que se está llama elaborado authorize paso a paso para que sepan attribute. cómo hacerlo y no tengan ningún error al emitirlo, ¿no? Vamos a hacer authorize Primero nos attribute. ubicamos aquí en el portal de Importar SUNAT, su ¿no? Y nos vamos namespace, a esta está dentro opción, de trámites y NetCore consultas. Authorization. Y Y también aquí vamos a colocamos todo implementar nuestro una número de interfaz que RUC, se usuario y llama clave SOL. async y async authorize filter. Importar su namespace también. Authorization filter. Ahí está. Ahí está, se encuentra dentro de NetCore en VC Filters. Listo. En nuestra clase va a implementar esta clase y esta interfaz. Ahora, primero vamos a tener, en este caso, un arreglo de roles. Por ejemplo, Primera sangre. va a ser los roles de usuario, digamos. Esta va a ser una propiedad, va a ser un arreglo de roles para decir si un endpoint
cuáles son los roles correspondientes a un ente. Vamos a tener aquí su constructor de esta clase. Entonces este constructor va a tener parámetros que vamos a poder definir por medio de un data annotation. Entonces vamos a recibir también un arreglo de roles. Entonces nuestro user roles va a ser igual al parámetro que le demos en el decorador del controlador cuando utilicemos esta clase. Y ahora sí debemos implementar en este caso la interfaz que estamos aquí utilizando. El método que vamos a implementar va a ser este, va a ser un async, una tarea sincrónica de tipo async authorization filter, este mismo de aquí. Bueno, hay que importar task, tarea se encuentra dentro de system trading task, namespace. Y este de aquí va a tener un método, este de aquí, onAuthorizationAsync. Este va a ser el método que vamos a implementar con nuestra lógica. Entonces este método básicamente se va a ejecutar en cada request que vamos Primera a sangre. ejecutar en esta aplicación. Primero vamos a englobar todo dentro del try catch de nuestro portal namespace using system. Bueno, ahora primero vamos a hacer el catch. ¿Qué pasa si tenemos alguna excepción o pasa algo dentro de la aplicación? Básicamente podemos decir que el contexto, su resultado, es igual a bad request. Bad request result. Un new bad request result. Importar su namespace netcore MVC. ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente, si tenemos alguna excepción dentro de nuestra implementación que vamos a realizar, básicamente retornamos en la respuesta que hemos tenido un error interno del servidor o hemos tenido un intento inválido de hacer. Básicamente. Aquí sí viene lo importante en la implementación de nuestro try. Entonces, ¿qué deberíamos realizar en cada una de las intervenciones a nuestros endpoints? Lo que hay que hacer es validar que exista, en este caso, el usuario, que tengamos un token de autenticación y luego validar el rol. Entonces, primero, ¿cómo podemos obtener el usuario del HTTP context? ¿Sí? ¿Cómo podríamos obtener ese usuario o esa referencia al token de nuestro usuario que está en sesión? Asesinato doble. Vamos a tener aquí una variable usuario contexto. ¿Cómo tenemos el usuario? Vamos a usar este argumento que nos da este onAuthorizationAsync, que es context. Y este context tiene una propiedad HTTP context request, que es el request que se está generando. Y este request también tiene un HTTP context. Y este tiene el usuario. Aquí sacamos el usuario. Del contexto, HTTP context, el request actual. Y este request tiene su contexto. Y aquí tenemos el usuario. Este es el usuario y este usuario nos da diferentes claims. Los claims que eran, los claims eran las configuraciones que nosotros hemos indicado a la hora de crear el token. Vemos aquí nuestro token. Aquí hemos creado un arreglo de claims. Por ejemplo, estos de aquí, sub JTI y el claim de usuario. El más importante de aquí va a ser este de aquí. Este es un claim que hemos hecho nosotros de forma customizada. Básicamente estamos dándole el usuario ID a un claim que se llama usuario ID. Entonces hay que buscar el usuario ID dentro del token y ese nos daría básicamente su ID. Y sabemos que en base de datos nuestro ID del token, bueno, en este caso no es un número, sino ahora es un GUID. Es un, digamos, es de este tipo, ¿no? Es una colección compuesta por números, letras y iones. Muy bien, entonces acá tenemos el usuario contexto. Entonces ahora, en base a este usuario, vamos a sacar la lista de claims. ¿Cómo sacamos la lista de claims de este token o de este usuario? Usamos usuario contexto y tenemos básicamente aquí una lista de claims. De esta lista de claims vamos a sacar una en específico. Vamos a ir donde. Primera sangre. Vamos a importar linkView para usar nuestro word. ¿No?
¿Y cuál vamos a buscar? Básicamente vamos a buscar el siguiente. Por tipo de claim, ¿a quién buscamos? Buscamos el claim que nosotros hemos creado, que es usuario ID claim. Ese es donde tenemos su nombre, lo tenemos en globals. Grax. Space globals. Global.claim usuario ID. Entonces, dentro de la lista de claims estamos buscando específicamente el claim que se llama usuario ID. Y ese nos va a dar básicamente ese user ID. Entonces vamos a validar este resultado, que obviamente sea correcto. Entonces, pero vamos a decir si lista de claims, el caso sea nulo, o lista de claims count es igual a 0, digamos que no encuentra el claim que nosotros hemos proporcionado al token. Entonces también botamos un tipo de request. Podríamos decir en este caso un authorized request. Ahí está. Entonces, si detectamos de que nuestro token no tiene el claim que queremos, básicamente respondemos al request de que no tienes permiso y hacemos un return para que no continúe. Hay que obviamente validar de que el claim exista para luego poder usarlo. Si tenemos el claim, ahora sí podemos continuar. Entonces, con ese claim básicamente sacamos ¿qué cosa? El usuario ID. Bien, y con ese usuario ID debemos utilizar lo que vendría a ser un método o algo que nos permita validar el rol. Por ello habíamos creado dentro de usuario service, la interfaz habíamos creado ¿qué cosa? Aquí teníamos un método, validar rol de usuario. Este es el que podemos utilizar en este caso para básicamente validar si existe un rol. Buen trabajo. Entonces vamos a implementar esta función. Nos habíamos dicho que en nuestros servicios, ahora todos los métodos que creamos en nuestros servicios van a ser funciones asíncronas que van a ser invocadas por nuestra función del base service que se llama ejecutar función asincrónica. Entonces en todas siempre vamos a tener una sintaxis base. ¿Cuál va a ser esta sintaxis base? Va a ser esta. Esto acá. Esta de aquí. Todas nuestras funciones van a tener esta estructura de esta forma. Vamos a tener una función de tarea sincrónica que va a retornar el tipo de dato obviamente de nuestra función. Y luego vamos a ejecutar esa función asincrónica. Y dentro de este cuerpo, de esta tarea, aquí es donde vamos a indicar nuestros comandos o nuestras líneas de ejecución de esta tarea. Y entonces, ¿cómo validamos el rol en base al usuario ID y una lista de roles? Lo primero que podemos hacer, podemos obtener el usuario, luego obtener los roles si existen, y luego validarlos. Entonces vamos a hacer eso. Por ejemplo, tenemos el usuario. Donde lo sacamos, vamos a validar de base de datos que existe el usuario primero. Decimos contexto. Bueno, esto context, ¿cómo lo pusimos? Bueno, contexto. Contexto. Tal usuarios. ¿No? Y buscamos en este caso por ID. Vamos a buscar este usuario. Ahora, nuestro tal usuario es un GeoID, por lo tanto no podemos pasar directamente este string. No tenemos que pasarle un GeoID. Entonces, ¿cómo creamos un GeoID? Hacemos un new GeoID y le pasamos el usuario. Entonces ahora va a convertir el string a un GeoID y va a buscar el usuario por su primary key, su llave primaria. Bien, acá vamos a obtener lo que es el usuario. Bien, y luego vamos a obtener lo que vendría a ser el rol. El rol, por ejemplo. Hacer nuestro await. Contexto. Roles. Y primero vamos a buscar el rol del usuario. Entonces sacamos el rol del usuario de esta variable que acabamos de crear, usuario.rolID. Entonces acá estamos sacando el usuario y estamos sacando su rol. Ahora vamos a crear una variable, por ejemplo, que diga si tiene rol. Tiene rol. ¡Ayuda! ¿Qué va a hacer este tiene rol? Va a buscar dentro de esta lista de roles. Entonces un endpoint nos van a proporcionar los roles a los cuales pueden ser accedidos.
Pues supongamos que el endpoint de listar categorías se ha accedido por administrador, cajero, etcétera. Esa sería esta lista de roles. ¿Quiénes pueden tener acceso? Entonces, a esta lista de roles vamos a buscar, ¿no?, si existe alguno que represente este rol del usuario. Entonces diríamos, este parámetro roles. Vamos a buscar un any, por ejemplo. Un any. Portar system limpio. O si existe en este caso algún rol que tenga el nombre aquí. Rol.nombre rol. Entonces acá está buscando dentro de esta lista si existe el rol del usuario. Vamos, vamos. Si mi rol es administrador, va a buscar en esta lista si existe ese rol y es válido. Digamos que si mi rol fuera cliente y soy buscado en esta lista y esta lista no tiene el rol cliente, entonces obviamente esto nos retornaría falso. Le decimos return tiene rol. ¡Ayuda! Listo. Entonces ahora tenemos esta función, validar rol usuario. ¿No? Recibe un usuario, una lista de roles. Y en base a esto, validamos. ¿No? Digamos que en caso hay alguna excepción por aquí, no podemos validarlo dentro de nuestro rol o filtro, Primera ¿no? sangre. Pero básicamente es esto, buscamos el usuario, buscamos el rol del usuario y luego validamos en esta lista si el nombre del rol del usuario existe dentro de la lista. Y retornamos si es verdadero o falso. Entonces, este servicio que hemos creado, vamos a utilizarlo aquí en el rollout filter. Entonces, para usar eso, básicamente tenemos que tener una referencia al usuario service. ¿Cómo podríamos, dentro de esta clase, hacer referencia a esta función de esta clase? ¿Cómo podríamos obtener la referencia? Lo siento. Haríamos algo similar a lo que hicimos dentro de nuestro database header, en la cual era obtener una Buen trabajo. instancia de un servicio. Entonces vamos a obtener acá la instancia de usuario service. Crear una Lo variable usuario service. Lo siento. Y como podemos obtener la referencia, podemos hacer esta sintaxis. Ya que estamos dentro del HTTP context de la sesión, vamos a hacer esta sintaxis para obtener esta referencia. Hacemos nuestro context.http context request service. Tenemos una función request services que nos va a permitir acceder a esos métodos o implementaciones. Vamos a tener un get service y vamos a decirle que queremos un servicio de qué tipo. Un servicio de tipo y usuario Primera service. sangre. Y luego tenemos que hacer un typecasting de esto a usuario service. Pego aquí. Con esa sintaxis que hacemos, nos van a dar una instancia de usuario service. Y con eso podemos llamar métodos de esta clase. Lo podemos llamar validar login. Pero en este caso lo que queremos llamar es validar rol usuario. Estamos obteniendo una instancia de esta clase. Entonces aquí podemos tener una referencia dentro de nuestro HTTP context, en este caso. Con esta sintaxis. Sígueme. Entonces vamos a usar esta función o esta variable que acabamos de crear. ¿Qué ocupamos? Ocupamos el usuario ID para pasarle como referencia a usuario service .validar al usuario. Entonces saquemos el usuario ID. Vamos a sacar el string usuario ID. ¿De dónde sacamos el usuario ID? De esta lista de claims que hemos validado más arriba. Tenemos lista de claims. Doble. Como sabemos que solo estamos registrando un único claims, vamos a obtener el primero. Básicamente solamente va a haber uno y el primero nos va a dar el usuario ID. Default.value. Entonces con esto obtenemos el usuario ID. Entonces ahora vamos a ejecutar el Asesinato servicio. triple. Vamos a tener a un probar respuesta a servicio. ¿De dónde vamos a usar esto? De usuario service. Y ahora tenemos estos accesos. Tenemos validar login y validar rol de usuario. No nos importa que en este caso validar rol de usuario. Que recibe validar rol de usuario, recibe el usuario ID y recibe los roles de este request, que sería esta variable, user roles. Lo siento. Este user roles tiene el arreglo de roles. Ahí está. Entonces aquí nos estamos pasando el usuario ID y el arreglo de roles. Muy bien, entonces ahora nos queda verificar si hay un error o si no, para prohibir el acceso al request. Entonces decimos
si respuesta a servicio, por ejemplo, bueno, nos falta acá el await. Esperar porque todas nuestras funciones ahora son asincrónicas. Nos preguntamos, ¿esta respuesta tiene error? Si tuviera algún error, entonces, ¿qué Primera debería pasar? sangre. Básicamente, devolvemos que el contexto es un authorize. O si por algún motivo esta función falló y nos da algún error de sintaxis, no vamos a decirle que no tienes permiso. Entonces, obviamente, al fallar, no vamos a dejar. Si no, quiere decir que se ejecutó y nos ha arrojado alguna respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es verdadero o falso para el tema de la usuario. Entonces, solamente si es falso la respuesta, vamos a decirle no authorize. Obviamente, si es falso, no tienes permisos. Entonces Asesinato doble. Preguntamos respuesta a servicio, punto resultado. Este resultado es un booleano, no es el verdadero o falso. Entonces, si es falso, negación, le decimos que no tienes permiso. Y ahí está. Esta sería la implementación para nuestro rollout filter, ¿no? Que básicamente, como digo, es un atributo que nos va a dar una lista de roles. Vamos, vamos. En esa lista de roles vamos a validarla versus qué cosa. Vamos a validarlo contra el usuario que está dentro de la sesión. Ese usuario de la sesión tiene una lista de claims. Dentro de la lista de claims hay uno específico que nos importa, que es el usuario ID. ¿No? Vamos a usar una función en este usuario service para validar de que ese usuario ID esté dentro de la lista de roles admitidos. Entonces nuestro servicio nos da respuestas, ¿no? Primero nos dice, si tiene error, no lo demostramos y no lo dejamos. Si se ejecuta correctamente, pero el resultado de ese bool es falso, entonces tampoco tienes permiso. No le damos un authorize. Si es verdadero, entonces va a seguir directamente el request y nos va a permitir ir al controlador. No, si no entra ninguno de estos, un authorize, el batch o el batch request result, o si no entra ninguno de esos, entonces nos va a permitir ir directamente al controlador. No, porque digamos, si ejecutamos esto, ni siquiera, digamos, si entra aquí o entra acá, ni siquiera nos va a dejar entrar al controlador. Entonces el tema de este rollout filter, validar en el principio los roles, ¿no? Para que si no tenemos los permisos necesarios, que ni siquiera entre al controlador ni intenta hacer ninguna acción, ¿no? Para evitar obviamente cargas aquí en el controlador en este caso. Vamos a compilar esto, a ver que esté compilando. Entonces, este rollout filter vamos a usarlo en dónde? Vamos a usar en nuestro controlador de, por ejemplo, categorías. ¿No? Y tenemos que validar específicamente que todas las rutas de nuestra categoría controller tengan un rol definido. Obviamente, no solo que tenga un token válido, sino también que tengan un rol definido. Entonces, para ello hemos creado esta función que es similar a nuestro rollout filter del otro proyecto, solo que en este caso obviamente es de implementación distinta, ¿no? Estamos en otra tecnología. Listo, ese es nuestro rollout filter. Entonces, ahora vamos a crear nuestro controlador, ahora sí, de categorías, ¿no? Para implementar esto y utilizarlo. Entonces, ya teníamos nuestra estructura del proyecto organizada, ¿no? Teníamos nuestras áreas, en este caso. ¿Qué teníamos en las áreas? Teníamos, ¿no? El módulo de autenticación y el de inventario, ¿no? Aquí el de inventario, la idea es usar esta categoría controller, ¿no? Crear las rutas, pero obviamente que tenemos que hacer, antes de eso tenemos que crear nuestra categoría service, ya una vez tener la implementación. Entonces vamos a services, también tenemos una estructura similar, recordemos. En áreas tenemos folder out inventario, entonces en services también tenemos nuestro folder authentication e inventario. Vamos a seguir el mismo lineamiento, ¿no? Si tenemos 5 áreas, tendremos 5 folders de services. Si tenemos 5 controladores en Authentication, tendremos 5 servicios dentro de Authentication. Así vamos a estructurar de una mejor forma nuestra aplicación. Muy bien, entonces en el de inventario, ¿no? Vamos a tener en este caso, ¿qué cosa? Tenemos categoría service y un folder de interfaces, donde van a ir básicamente los contratos. Entonces aquí en el inventario vamos a ver que va a ser nuestras interfaces. Vamos a crear nuestra interfaz. La primera interfaz va a ser y categoría Primera sangre. categoría service.
Y fuera del inventario vamos a crear la clase categoría service. Esto ya va a ser la clase. Asesinato doble. Entonces, primero vamos a definir el contrato de nuestra interfaz. O básicamente cuáles son los métodos que vamos a implementar. Pública. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nuestro CRUD, básicamente, el Asesinato obtener triple. por ID, insertar, actualizar y eliminar, por ejemplo. O también podríamos tener el listado. Vamos a ir aumentando diferentes endpoints dependiendo de cómo vamos avanzando. Entonces, lo importante que, al igual que hicimos en nuestra interfaz de usuario, tenemos algo parecidos que todas van a tener una estructura similar. Va a ser una tarea sincrónica y van a heredar o van a retornar una respuesta a servicio. Ahora todos nuestros servicios van a utilizar esta infraestructura o esta organización de código que hemos estado implementando. Estos van a ser de esta forma. Entonces, ¿qué tenemos en categoría service? Tendríamos un obtener por ID, un insertar y un actualizar. Entonces, por ejemplo, para obtener, ocuparíamos una categoría ID como parámetro, pero ocupamos retornar un modelo, una clase. Acá lo ideal es que para retornar, en este caso, información al cliente, no retornemos directamente nuestras clases que generan el contexto de hacer. Sabemos que aquí en database config tenemos entidades y tenemos, por ejemplo, Primera sangre. categoría. ¿No? Tenemos nuestra clase categoría que tiene los decoradores o data annotations necesarios. ¿Para qué? Para crear la tabla, decirle que es identity, Asesinato etc. doble. Lo recomendable siempre cuando devolvemos datos es crear un modelo aparte, un DTO o un tipo de modelo mapeo, que básicamente retorne únicamente lo que necesitamos. Siempre lo más recomendable, para no tener decoradores adicionales, digamos, que no vamos a utilizar. Entonces, esos donde los vamos a crear. En controllers, o bueno, mejor dicho, en áreas, inventario, controllers, no tenemos un folder de controllers. Pero a la par vamos a tener también un folder de models, en donde vamos a básicamente tener todas las clases que ocupemos, ¿no?, a la hora de crear nuestra implementación. Entonces vamos a crear acá, en este caso, en inventario vamos a crear un Asesinato folder, ¿no?, doble. models. Estos modelos. Y primero tenemos un folder categoría models. Todos los folders correspondientes, mejor dicho, todo lo correspondiente a categoría. Categoría models. Entonces, vamos a tener así. Categoría models y de ahí tendremos obviamente el Asesinato producto triple. models, etcétera, ¿no? Entonces en categoría models vamos a tener dos clases. Una va a ser categoría detail model, por ejemplo. Este va a ser el modelo que nos va a permitir devolver al usuario el detalle de la categoría. Y otro modelo que nos va a permitir grabar información o actualizar información. La clase va a ser categoría save model. Entonces tenemos un detail y un save. El detail, ¿qué es lo que va a ocupar? Solamente es retornar información del usuario de la categoría. Entonces, ¿qué propiedades tenemos en nuestra categoría? Vamos a empezar aquí. Tenemos categoría ID, nombre, desactivo y desactivo. Entonces, digamos que al usuario, para dar el detalle, solamente le importa esto. No, pero obviamente como Primera estamos sangre. devolviendo el detalle, aquí no nos importa tener data annotations. Es decir, eso de aquí no nos importa para este modelo. Es una clase simple que lo único que tiene es categoría ID, nombre, desactivo y descripción. Aquí no Asesinato ocupamos doble. ningún data annotation, ningún decorador. Es una clase simple con las columnas o propiedades que queremos devolver. En el caso de la otra clase, categoría 6 model, aquí sí cambia un poco. Aquí sí queremos validar, obviamente, de que lo que nos estén enviando tenga sentido para grabar o para editar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Igual vamos a pegar lo que teníamos en el categoría de la tabla. Pero acá obviamente esta no tiene un decorador de tabla, porque solamente es un modelo. Pero lo que sí va a mantener van a ser los data annotations. Asesinato Eso se van triple. a mantener, ¿por qué? Porque esos data annotations tienen que ser básicamente la validación del lado del servidor. Digamos que en esta tabla de categoría teníamos data annotations
¿Por qué? Porque esto es lo que hacían era básicamente crear las reglas a nivel de base de datos. ¿No? Cuando creábamos la tabla nos agregaba este comportamiento. En el caso de esta clase, categoría 6 model, los estamos agregando. ¿Por qué? Porque a la hora que nos van a enviar los datos dentro de request, no queremos que ninguna solicitud ingrese a menos que no cumplen estos requisitos, ¿no? Si en el modelo te mandan el nombre vacío, obviamente ni siquiera va a llegar al controlador tampoco, ¿no? Entonces en los modelos también tenemos que usar los data annotations. Ahora, como es esta clase, vamos a usarla para editar y para grabar. Ponerle nuestro signo de interrogación, nuestro signo de pregunta diré. No, el categoría ID puede ser nulo. Primera sangre. Si es nulo, quiere decir que estamos grabando algo nuevo. Y si tiene valor, entonces estamos editando. También para este ejemplo. Podrían manejarlo con dos modelos separados si quisieran, uno para agregar y otro para editar. ¿No? Ya dependería de cómo quieran manejar. Entonces tenemos estos dos modelos, ¿no? La categoría para el detalle y la categoría para Asesinato doble. Entonces ahora sí, vamos a ir a nuestra interfaz y con estos modelos ya vamos a crear los métodos. Bien, entonces en nuestra interfaz que tendremos una tarea, cortar tarea. Esta tarea que va a devolver una respuesta servicio. Respuesta servicio, ¿qué es lo que va a devolver? Va a devolver primero categoría detail model. Este va a ser el método para obtener el detalle de la categoría. ¿Cómo se va a llamar? Por ejemplo, obtener por ID. Su argumento va a ser categoría ID. Entonces, en base a una categoría ID que nos den, vamos a devolver el detalle de una categoría. Y ese detalle va a ser usando este modelo. Quiere decir que cuando veamos el JSON en la respuesta tendríamos esta sintaxis, ¿no? O esta estructura de datos. Primera sangre. Ese sería el primero. Ahora tendríamos el insertar. ¿Cómo sería el insertar? Tenemos ¿qué argumento tendríamos en el insertar? Nos van a mandar los datos. Utilizaríamos el categoría 6 model. No, nos están dando básicamente un modelo. ¿Y qué podríamos retornar? Bueno, dependiendo de qué quieran hacer, podrían retornar un booleano que diga insertó. O podrían retornarle el mismo categoría 6 model, pero ya con el ID autogenerado. No, porque obviamente cuando alguien inserta un dato, no teníamos todavía el categoría ID, porque ese ha sido generado después de que se inserta a nivel de base de datos. Por ejemplo, podríamos devolverle el mismo modelo, pero devolviéndole al usuario cuál ha sido el ID general. Digamos que lo quiero utilizar por algún motivo, podemos hacer este ejemplo. Entonces, insertar sería así. El actualizar básicamente es lo mismo. Para actualizar nos mandan un modelo. La única diferencia es que para el actualizar el categoría ID sí va a tener un dato, no va a ser nulo. Y volvemos a lo mismo. Y luego tenemos lo que vendría a ser el eliminar. Eliminar va a ser más simple. Tenemos el eliminar. ¿En base a quién? En base a una categoría ID. Y aquí se podemos retornar un booleano directamente. True si eliminó, falso si no. Entonces tenemos ahí y categoría service, la interfaz. Entonces ahora tenemos que básicamente implementar esta interfase en su clase correspondiente. Vamos a usar esta interfase, vamos a buscar nuestra clase, services, ¿no? Inventario, categoría service. Aquí vamos a utilizar. Entonces habíamos dicho que todos nuestros servicios tenían que implementar una interfase y heredar de qué cosa? Heredar de base service. Tenemos nuestro base service y que implemente y categoría service. No, recordamos que base service nosotros lo hemos creado básicamente para tener qué cosa? El contexto, el recurso de generar de localización y por ejemplo nuestra función de ejecutar función asíncrona. En este caso, para eso estamos usando nuestro base service. Entonces, como estamos heredando de base service, tenemos que implementar su constructor.
¿no? Entonces tenemos nuestro constructor, categoría service. Ya que estamos heredando de este base service, vamos a tener estos dos en el constructor una vez, el database context y el shared localizer. Estos vamos a importar sus spaces. Como herencia utilizaremos el base para obtener la instancia en base al padre. ¿No? Bueno, obviamente el base service, el padre, es el que nos da la referencia de esas instancias. Asesinato Y tenemos doble. que implementar obviamente la interfaz. Vamos a el punto, implementar interfase. También tenemos que implementar nuestra interfaz. A ver, esto que estamos arriba. Bien. Ya. Obtener, insertar, actualizar y eliminar. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestra clase con el base service heredado y el categoría service implementado. Obviamente hay que hacer el código necesario, pero ya tenemos acá la estructura. Muy bien, entonces vamos a realizar la lógica de nuestros métodos. Entonces, ahí habíamos dicho, ¿no? Todos los servicios que estamos implementando tienen una estructura base a utilizar. ¿No? Recordamos cuál es esa estructura. Vamos a sacarla del usuario service. Primera sangre. La estructura es esta. Me refiero a eso. No todas van a ser una función asincrónica que vamos a englobar y todos los comandos van a ir por aquí. Obviamente lo que va a retornar va a ser el mismo tipo de dato de esta Asesinato función. doble. Y así. Y esta es una función tarea asincrónica. Todas tienen que ser función tarea asincrónica. Entonces vamos a dejarle la sintaxis. Bien. Bien, entonces todas nuestras funciones, como digo, van a trabajar de la misma forma, ¿no? En lo que corresponde al servicio. Todas vamos a crearle una función que engloba todo y al final ejecutamos del base service, ejecutar función asincrónica, ¿no? Que básicamente recibe como parámetro esta función que estamos creando. Cada una va a tener esta estructura y dentro obviamente va a variar el código, la lógica que ocupamos para ejecutarla. Más. Primera sangre. Entonces vamos a ir uno por uno. Entonces vamos por el obtener por ID. ¿Cómo obtenemos por ID? Asesinato Básicamente ya hemos visto triple. que usamos nuestro find async para obtener una referencia, una tabla de base de datos. Y luego había que devolver esta categoría detail model, ¿no? Armar el modelito. Entonces vamos a hacer la sintaxis. Vamos a tener un objeto categoría, por ejemplo. Vamos a usar nuestro contexto. Tenemos contexto, categorías, find async para encontrar en base a su llave primaria. Categoría. Sabemos que si tenemos una llave primaria compuesta o diferente, podemos usar ¿qué cosa? El first por default. Ahí sí podemos dar por más de una llave, digamos, si tuviéramos otra tabla con una estructura distinta. No, en este caso todas nuestras tablas solo tienen un primary. Entonces tenemos objeto categoría, buscamos, etc. Ahora, obviamente hay que validar, ¿no? ¿Qué pasa si nos están pasando una ID que no existe? ¿No? De tornarle al usuario de que efectivamente ese registro no existe. Entonces, por ejemplo, en nuestro base service podríamos agregar una función de validación. Básicamente que retorne un mensaje únicamente. Podemos tener los casos cuando un registro no existe o cuando un nombre está utilizado para el hecho de insertar. Creo que eso lo habíamos agregado acá en nuestros Primera resources. sangre. Teníamos un share resources, recordamos. Teníamos, por ejemplo, estos mensajes. Registro no encontrado. Mal escrito, creo.
encontrado. Y teníamos el nombre se Asesinato encuentra en uso. doble. Por ejemplo, cuando intentamos insertar una categoría y queremos insertar algo duplicado. Asesinato Vamos a aprovechar triple. estos mensajes y retornarlos también. Entonces en base service vamos a agregar dos métodos que nos permitan básicamente retornar esos mensajes. Vamos a tener un método protected void que diga, por ejemplo, validar entidad. Validar entidad, validar registro, cualquier nombre. Validar registro, supongo. Entonces, ¿qué va a recibir? Este va a recibir un registro de tipo T. ¿Por qué de tipo T? Porque puede recibir una categoría, un producto, un usuario, cualquier cosa. Pues simplemente lo único que va a hacer esta función va a ser decir, si el registro es igual a null, retornamos el mensaje de registro no encontrado. Y para eso teníamos que elevar, en este caso, nuestros mensajes, haciendo ¿qué cosa? Haciendo un throw new custom exception. ¿Y de dónde sacamos los mensajes del diccionario? Los sacábamos de shaded localizer y damos la llave del diccionario, ¿no? Vamos a mostrar, por ejemplo, registro no encontrado. Si es nulo, devolvemos el mensaje del usuario, registro no encontrado. Básicamente acá ya sabemos que o busca el idioma español o busca el inglés, dependiendo de qué recursos tengamos. Esta es una y tenemos otra también que, por ejemplo, valide por el nombre. ¿No? Digamos. Validar registro, validar nombre de registro, digamos. Si el registro es igual a nulo, o bueno, en este caso es diferente. Si el registro es diferente a null, quiere decir que encontramos un registro duplicado, un registro que ya existe. Entonces ahí retornamos, el nombre se encuentra en uso, por ejemplo. Ahí está. Entonces en nuestro base service solamente hemos agregado estas dos funciones. Básicamente lo único que van a hacer es devolver un mensaje de error. Si el registro no existe, o si un nombre que estamos tratando de insertar ya está siendo utilizado por otro registro en base de datos. Entonces, ¿esto dónde lo usaríamos? Lo usaríamos aquí, en nuestro categoría service. Entonces, obtenemos la categoría y llamamos nuestra función que acabamos de crear. Podemos llamar acá validar registro y le pasamos objeto categoría. ¿Qué va a hacer esto? Si detecta de que esta categoría es nula, va a elevar el mensaje de error. Y aquí moriría la función y ya no continuaría. Si pasamos de esta línea, quiere decir de que es diferente de null, entonces puedo básicamente obtener el detalle. Entonces, acá tenemos la categoría, pero lo que queremos hacer es devolver el modelo. No queremos devolver esta clase categoría, sino queremos devolver la clase categoría detail model. Entonces, queremos acá el modelo a devolver. Model es igual a new categoría detail model. Le damos sus datos. Categoría ID, ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual a objeto categoría, punto categoría ID. Nombre va a ser igual a objeto categoría, punto nombre. Descripción va a ser igual a objeto categoría, punto descripción. Y exactivo es igual a objeto categoría, punto exactivo. Y luego, ¿qué cosa? Retornamos el modelo. Ahí está. Nace la función. Ya estamos guardando esta variable función asincrónica. Y luego la ejecutamos, ¿en dónde? En nuestra función ejecutar del base service. Muy bien, entonces tenemos ahora esta implementación. Básicamente, en base a la ID que recibimos, buscamos en base de datos. ¿No existe? Si no existe, mostramos un mensaje de error, lo elevamos, y en caso si exista, continuamos el código, creamos un modelo, ¿no? Creamos nuestra categoría de detail model y retornamos estos datos, con la categoría ID, nombre, sección y exactivo, para que pueda verlo el usuario, ¿no? En formato JSON, y retornamos el modelo. Entonces, antes de seguir con estas implementaciones del insertar, actualizar, eliminar, vamos a probar de que funcione esto en conjunto con ¿qué? Con nuestro rollout filter que hemos creado. También hay que de una vez ir probando esto. Vamos a aprovechar y ir probando obtener por ahí.
A ver, no recuerdo si hemos insertado algo aquí en la tabla de categorías. A ver si hemos insertado algo. Ya sí hemos insertado algo. Tenemos construcción, terraza y muebles para probar. Muy bien, ahora, bueno, antes de implementar nuestro controlador del categoría, porque de lo contrario no podemos usar esos servicios, no tenemos que usarlos en donde nuestro controlador. Ahora, obviamente, como hemos creado qué cosa, hemos creado categoría service y hemos creado su interfaz. No, pero ¿qué tenemos que hacer para que eso funcione? Tenemos que registrarlo en el contenedor de inyección de dependencias de .NET Core. ¿No? ¿Y cómo hacíamos eso? Lo hacíamos en nuestra clase que hemos creado de registro de servicios. Los teníamos acá dentro de nuestra estructura en services. Teníamos configurar servicios de aplicación. Pues sí, aquí teníamos nuestro método agregar servicios a autenticación. Entonces ahora vamos a tener uno para servicios de inventario, del área o del módulo de inventario. Tendríamos ahora agregar servicios de inventario. Igual es una extensión de la clase Service Collection, o bueno, esta interfaz. Y vamos a registrar básicamente categoría Service. Registramos categoría Service y vamos a usar su namespace y así. Listo, tenemos que registrar la interfase y la clase que hemos creado básicamente para utilizarlo en el contenedor de inyección de dependencias, ¿no? Para poder tener una instancia. Ahora, como hemos creado este método, hay que agregarlo en el startup. Este es nuevo, ¿no? Entonces vamos al startup y vamos a registrarlo. Vamos a ir a nuestro startup. No, aquí teníamos, ¿dónde están? Configure Services. Tenemos registros base, out, y tendremos ahora services. Agregar servicios de inventario. Bueno, la idea aquí que en esta función, aquí también agregaremos interfaz producto service y categoría producto service. La de producto, categoría o todo lo que tenga que ver con el área de inventario. Aquí tendría que ver todo lo que tenga que ver con autenticación y podrían crear otras, ¿no? Podrían crear una función que solo sea para contabilidad, otra función para recursos humanos, otra para marketing, ¿no? Dependiendo de sus services o controladores que tengan. Ahora sí, con esto, como ya está inyectado, ahora sí podemos usar esos servicios en nuestros controladores. Porque recordemos que si no inyectamos los servicios que hemos creado, ¿qué va a pasar? Que a la hora de utilizarlos nos va a retornar nulo. Y si nos retorna nulo, no vamos a poder ejecutar los métodos que tienen estos servicios. Muy bien, entonces ahora vamos a ver controllers. Entonces, áreas, tenemos inventario controller y categoría controller. Acá ya hemos creado la clase, todavía no tiene ninguna implementación. Pero su implementación va a ser básicamente la misma estructura que hemos hecho en FAL en usuario controller. Vamos a revisar qué habíamos hecho en usuario controller. Usuario controller que tenía sus decoradores, ¿no? Del área, ruta, API controller. Heredaba en nuestro base controller. Inyecta usuario service, en este caso, y tiene su constructor que por el padre le manda el shared localx. Y tiene un método de load. Algo similar vamos a implementar. Entonces, en categoría controller vamos a agregar sus decoradores. En este caso, ¿cuál es? Bueno, vamos a agregar los namespaces primero. Ahí está. Entonces, categoría controller está dentro de qué área? Está dentro del área inventario. El usuario obviamente debe ser inventario. Obviamente hay que ponerlo bien para que el sistema de ruteo de MVC pueda encontrar esta clase. Hacemos inventario. Y como hemos dicho, nuestro estándar va a ser localhost, API, idioma, área y luego el nombre del controlador. Lo recomendable es usar en los nombres de controladores. Por lo general se usa el plural en este caso. Entonces vamos a darle categorías. No, podrían darle algún otro nombre que quisieran. En este caso yo le estoy poniendo categorías. Bien, ¿qué más tenía nuestra clase base? Debe tener, o debe heredar de quién? De base controller. Vamos a heredar de base controller. Cortamos su namespace.
Y ahora, como hemos heredado de base controller, tenemos que implementar su constructor, porque su constructor está referenciando el shared localizer. Bien, básicamente había que hacer algo similar a esto, ¿no? Implementamos el constructor y le decimos que herede de base. Entonces decimos constructor, public, categoría controller. Que tiene el base controller, tiene esto. Tiene el shader localizer. Entonces lo usamos también aquí. Usamos el shader localizer. Lo importamos. Y luego tenemos que decir qué cosa, como es un constructor heredado del padre, tenemos que decirle el base. De esta forma. Hacemos ahora nuestro constructor. Categoría controller, que por el padre tenemos la referencia del shader localizer para uso de mensajes no customizados. Bien, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Básicamente es utilizar nuestro categoría service que hemos implementado. Ahora que está registrado nuestro contenedor de dependencias, pues, tranquilamente podemos usarlo, ¿no? Entonces sabemos que nuestra variable private read only, siempre referenciando la interfaz, muy importante, ¿no? Y categoría service. Tenemos acá categoría service. ¿Cómo obtenemos la referencia o la instancia de esta implementación? Básicamente en el constructor nos la va a dar. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos nuestro categoría service es igual a categoría service. Ya está. Entonces, conociendo esta sintaxis, como ya habíamos dicho, básicamente NetCore con su inyección de dependencias nos va a dar una referencia o una instancia de este service, únicamente registrándolo en su constructor. Muy bien, entonces vamos a probar nuestro método, ¿cuál? Del usuario service. No, ¿dónde estamos? Vamos a probar nuestro obtener por ID, para luego ya seguir con estos, el insertar, actualizar, hay que ir probando todo esto que esté funcionando. Vamos a abrir categoría service. Ahí está. Bien, entonces en los controladores, como hemos visto, tenemos los endpoints, ¿no? Vamos a tener acá nuestros verbos. Van a estar aquí el get, post, put y el delete. Entonces vamos a crear una clase que lo que haga básicamente sea llamar al obtener por ahí. Primero esto. A ver. Bien, entonces vamos a tener una función que igual es una tarea asincrónica, siempre recordar. Tener una tarea asincrónica. Vamos a importar el namespace de task, system trading task. ¿Y qué vamos a retornar? Vamos a retornar un eActionResult para al final podamos retornar un objeto de tipo JSON. Entonces, ¿cómo se va a llamar este? Vamos a ponerle el mismo nombre, obtener por ID. Y en este caso, como esta ya va a ser la ruta que vamos a acceder, ¿no? Para llamar a su servicio, ese ID, ¿dónde lo vamos a sacar? El ID lo vamos a sacar de la ruta o de la URL, ¿no? Tendremos localhost, API, inglés, inventario, categoría, /1, /2, /3, ¿no? En la categoría ID. Entonces tendremos una variable que va a ser el ID, el argumento, pero aquí tenemos que usar un decorador para indicarle al framework de que vamos a sacarlo de la ruta. Entonces vamos a darle el decorador de from route. Vamos a darle el decorador from route. Y vamos a indicar de que el método, ¿de qué tipo es? El método es de tipo get, para obtener. Y aquí le vamos a dar básicamente cuál es el nombre del ID. Es decir, este ID tal cual como lo estamos poniéndolo, vamos a ponerle aquí de esta forma. Para que obviamente mapee de la ruta aquí a la variable. Entonces con esto tendríamos así. Tendríamos nuestro API, por ejemplo, español, inventario, categorías, y luego podríamos poner /1, y aquí tendríamos la ruta, ¿no? El 1. Y con ese 1 podríamos básicamente llamar el servicio y devolver los resultados de la categoría con el ID 1, 2, 3, etc. ¿no? Por ejemplo. Claro, en este caso nuestra tabla de categoría de productos lo pusimos con enteros. La del usuario roles sí lo pusimos con GeoID, ¿no? Pero para tener una mezcla ahí de diferentes
tipos de llaves primarias. Entonces, esa es nuestra... Básicamente sería la sintaxis que podemos utilizar para, ¿no?, declarar un método get. Y aquí es donde vamos a usar nuestro rollout filter. ¿No? Todavía no lo hemos usado. ¿Dónde estás? Teníamos acá en token config, rollout filter. Aquí en esta clase es donde vamos a usar nuestro rollout filter. El tema es de que ahorita, de momento, este endpoint lo único que va a validar qué cosa es de que en el header de autenticación se tenga un token válido. Entonces, digamos, si ahorita en el Postman le mandamos a esta ruta, sin el token, no va a entrar ni siquiera. Si le mandamos el token, entonces ahí sí va a entrar. Pero el paso adicional que hay que hacer es que si entra porque el token es correcto, en ese token hay que sacar el usuario, sacamos su rol y validamos de que efectivamente el usuario tenga el rol para acceder a este recurso. Ese es el dato adicional o digamos la capa adicional de seguridad que estamos cargándole, ¿no? La validación o autorización de roles. Bien, entonces ahora vamos a darle a rollout filter. Entonces, ¿cómo hacemos? Básicamente, estamos en esta clase aquí como si fuera un decorador. Por aquí, rollout filter. Vamos a llamarlo su namespace. Y aquí dentro vamos a pasar, separado por comas, cuáles van a ser los roles, ¿no? Igualito como lo trabajamos en la otra clase de consultas legales, separado por comas, indicamos los roles que deberían ser accesibles a ese recurso. Entonces digamos que para categoría controller solamente puede haberlo el administrador, no puede haberlo ningún otro rol. Entonces acá le vamos a pasar básicamente el nombre del rol, ¿no? Eso lo teníamos en donde, en globals. Nuestros helpers, ya teníamos acá los roles. Rol, administrador y cliente, solo tenemos dos ahorita. Entonces vamos a hacer de que esta categoría control solo sea accedido por los administradores. Si alguien que tiene un token de cliente intenta acceder a este recurso, entonces no va a poder ver esos recursos. Entonces vamos a darle aquí, globals, cortar su namespace. Roles.administrador. Pues acá hemos agregado nuestra capa adicional de validación de roles. Básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a intentar ingresar a este request y primero, antes de entrar al controlador, va a ir aquí. Vamos a poner acá un breakpoint. Antes de que siquiera ingrese al controlador, primero va a pasar por esta clase que intenta validar el rol del usuario. Y entonces, esta regla que dice user roles, ¿de dónde se carga? Este se carga por medio de los parámetros que estamos pasando aquí. ¿No? Obviamente ahorita ese arreglo va a tener solamente un elemento administrador. Pero si le pusiera acá coma y le separo y le doy el otro rol, que es cliente, entonces este arreglo tendría dos elementos. Tendría administrador y cliente. Ese es el objetivo de esta clase. Acá podemos ponerle la cantidad de roles que quisiéramos y vamos a poder validarlos. Bien, pero para este ejemplo solamente vamos a usar el administrador. Para el de producto sí usaremos cliente, por ejemplo. Ahí está. Muy bien, entonces ahora básicamente hay que implementar esto y ya podemos llamarlo dentro del Postman. Entonces, como habíamos hecho en nuestros controles, también teníamos una sintaxis, ¿no? A ver, ¿cómo habíamos hecho nuestro usuario controller? Usuario controller, básicamente teníamos nuestro try catch y esta sintaxis. Respuesta a servicios. Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Igualito, vamos a seguir nuestra sintaxis con este try catch. Tenemos nuestro try catch aquí dentro. Entonces, si tenemos alguna excepción, por algún motivo, retornamos la respuesta del API. Nos retornamos, obviamente, esto que habíamos hecho antes, que básicamente es ocurrió un error durante el proceso y no retornamos ningún dato al usuario. No, y en el exception lo podríamos usar para guardarlo en una bitácora o log de errores. Entonces, ahora hay que usar nuestro categoría service. ¿No? Así como hemos hecho aquí, vamos a usar nuestra categoría service. Entonces vamos a crear una variable respuesta a servicio. Y donde vamos a usarla, usaremos categoría service y utilizaremos el método obtener por ID. Le pasamos como parámetro esta ID del from route y validamos. Si respuesta a servicio, bueno, hay que ponerle su await porque es una
funciona sincrónica. Bueno. Si tiene error, entonces, ¿qué hacíamos? Básicamente retornábamos a obtener respuesta de error del API, pero aquí retornábamos respuesta servicio punto el mensaje de error. O si por algún motivo tenemos una excepción aquí en este método, retornamos ese mensaje de error, ¿no? Para saber qué es lo que pudo haber pasado. Si no hay error, quiere decir que efectivamente tenemos los datos. ¿Esto qué nos va a retornar? Nos retorna en su variable respuesta un categoría detail model. Entonces ahora vamos a hacer nuestra respuesta API. Esta ya va a ser la respuesta, pero del API. Creamos una nueva variable que va a ser el tipo respuesta API. En nuestra respuesta API sabíamos de qué ese tipo es tipo de genérico, pero sabemos que vamos a retornar una categoría detail model. Sabemos que esto es lo que vamos a retornar. Y eso no lo sacamos datos, y eso lo sacamos de respuesta servicio punto resultado. Respuesta servicio resultado es un objeto categoría detail model. Y luego retornamos con nuestro OK el objeto JSON de esta variable respuesta API. Listo. Entonces aquí estamos creando nuestro endpoint para obtener por ID. Aquí básicamente obtenemos un ID de la ruta, validamos el rol, usamos el categoría service, su función obtener por ID. Si tiene error, devolvemos algún mensaje de error. Si no, entonces retornamos los datos que hemos obtenido del servicio. Si se va al catch, también por algún motivo retornamos un mensaje de error. Acá también vamos a poner un breakpoint. Vamos a poner breakpoint aquí. En el rollout filter. En el categoría service también, para ir debayando esto. Y esto. Y vamos a primero probar este método. Obviamente antes de seguir implementando los otros, hay que verificar que esté funcionando todo correctamente. Y de ahí hacemos el insertar, actualizar y eliminar. Entonces, vamos a ejecutar esto. Bien, entonces vamos a ir a nuestro Postman y vamos básicamente a trabajar esa implementación. Ok, entonces tenemos acá nuestro Postman y habíamos visto que cómo sacábamos en este caso el token de autenticación, cómo lo usábamos. Sabemos de que nuestra ruta para obtener el token, ¿cuál es? Vemos nuestra ruta. Sabemos que para obtener el token tenemos que ir a áreas, autenticación, controllers, usuario controller. Entonces tenemos que ir a la ruta de localhost, API, idioma, out, usuarios, y luego ir al endpoint login. En ese login hay que pasarle el login model, que tenía el nombre de usuario y el password. Y en base a esto obtenemos en este caso el token. Entonces así lo habíamos hecho en la otra clase, ¿no? Tenemos la ruta de esta forma. Localhost, puerto, API, es ese porque obviamente nos va a devolver los mensajes en español. Si quisiéramos en inglés, le ponemos en. El área es autenticación, out. El controlador se llama usuarios. Y el método se llama login. Habíamos visto que hemos hecho básicamente esto. En los headers le pusimos que el content type es application JSON. Estos adicionales los crea el Postman. Pueden dejarlo ahí. Pero aquí comentamos este que dice explain porque obviamente no estamos mandando texto, estamos mandando un JSON, ¿no? Así que hemos puesto content type application JSON en esta tab de headers. Y luego en esta tab de body, en row hemos enviado el modelo. Aquí ya le hemos enviado básicamente este modelo, nombre usuario y password. Acá habíamos visto de que si le ponemos algo equivocado, le damos a enviar. Nos envía, por ejemplo, las credenciales son incorrectas. ¿No? Si le pusiéramos acá inglés, EN, y enviamos, nos lo envía en inglés el resultado. Vamos a ponerlo en español en este caso. Entonces, primero vamos a obtener el token. Porque sin el token no vamos a poder acceder a esta ruta, ¿no? Que hemos creado de la categoría service. O antes de generar el token, vamos a probar a ver qué es lo que pasa. Entonces vamos a crear acá otra ruta. Se crea un nuevo. Este va a ser el tipo get. ¿No? Tenemos acá get, post, put, delete. Va a ser el tipo get. ¿Cuál es nuestra ruta? Nuestra ruta ahora es API, español, inventario, ¿no? Módulo de inventario, controlador, categorías,
Y después de slash, ¿qué vamos a darle? Vamos a darle el ID, 1. Entonces ahí, esto de ahí va a ir a la ruta de categorías al método obtener por ID. Este de aquí. Y porque básicamente lo que hace es concatenar. Después de categorías ID, ¿qué sigue? Sigue un URL o un parámetro de la ruta. Entonces, si le concatenas un slash y un número, va a ir a este método de aquí. No tenemos API, español, inventario, categorías, 1. Por ejemplo. Ahora vamos a ir a los headers y vamos a ponerle... A ver, estos son los que, como digo, genera por defecto el Postman. Aquí no hay que preocuparnos con esto, pero hay que agregar uno que vendría a ser el content type. Agregarle el content type y va a ser el tipo application.json. Entonces, ahorita no estamos agregando el token de autenticación. Entonces, si le damos send, vamos a ver qué pasa. Entonces, fíjense, ni bien le damos send, nos sale 401 unauthorized. No tenemos permisos. Y si se nos hemos dado cuenta, ni siquiera ha entrado el breakpoint del controller, del servicio, ni siquiera ha entrado al rollout filter. Eso es porque antes de siquiera intentar procesar una solicitud, el framework de Netcore valida de que el token que estemos enviando sea válido. Si no es un token válido generado por la aplicación, ni siquiera va a entrar dentro de los controladores para intentar realizar alguna acción. Eso porque aquí, en estos headers, en estas cabeceras, solamente tenemos el content type, pero no tenemos el filtro de autenticación. Entonces, cada vez que intentamos hacer esto, obviamente al no tener el token nos va a dar 401 y no vamos a obtener recursos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí vemos un nuevo header que se llama authorization, ¿no? Autorización. Este de aquí, authorization. Aquí cuando uno utiliza un token, normalmente en el authorization uno tiene que usar la palabra bearer, luego el espacio y el token. Es decir, poner algo como esto. Vamos a darle bearer, porque el token que estamos creando es, bueno, se llama así, es este tipo de tokens, se llama bearer. Y aquí va su token, acá va nuestro token. Nuestro token creado. Después de la palabra bearer, después de un espacio, va a ir aquí todo el token que tenemos que generar. Obviamente acá igual, si le doy send, no va a funcionar de igual forma, para que le dé el filtro, porque este token obviamente no es válido, esto lo acabo de escribir. Entonces, ¿cómo sabemos que un token es válido? Vamos a sacar uno válido ahora sí. Vamos a ir acá al login, vamos a darle su credencial correcta, put, darle enviar. Y este es el token que nos ha generado el Netcore, ¿no? Todo esto de aquí, esto dice status, todo este string gigantesco de acá es nuestro token. Ese es el token que debe estar dentro del header de autorización para que podamos entrar a nuestras URLs. Entonces vamos a copiar esto. Copiamos, vamos a este tab, y ahora vamos a agregarlo aquí. Entonces después de bearer, ¿no? Tenemos que tener un espacio y pegamos el token. Bearer, un espacio y pegamos todo el token que hemos generado. Entonces con esto estamos enviando a la aplicación este token y sabemos de que ese token internamente ha sido autogenerado o gestionado para crearlo para este usuario. Creo que lo hemos creado con el usuario super. Entonces internamente él sabe que ha sido el usuario con ID. Creo que es el... Bueno, no es, en este caso tus usuarios no son con IDs enteros, ¿no? Pero bueno. Básicamente es el usuario super que tiene su GeoID, que es básicamente un conjunto de letras, números, etc. Entonces ahora sí. Authorization, bearer, espacio, y le damos el token y le damos send. Vamos a ver qué pasa. Ahora fíjense, le damos send y ahora sí recién está entrando al depurador, ahora sí. En este caso todavía no ha entrado ni al service ni al controller, fíjense, no hemos entrado ni uno de estos. ¿Qué es lo que ha entrado primero? Ha entrado a rollout filter. Primero está verificando de que tengamos el rol correspondiente. Entonces, en cada request que hagamos con un token válido, primero nuestra validación siempre va a ser validar el filtro, el rollout filter. Entonces, vamos a ver qué hace nuestra clase que hemos creado de rollout filter. Entonces, ¿qué es esto? Primero obtenemos un usuario contexto. Esto básicamente nos da el user y los claims que tengo. Ahora sacamos los claims y buscamos el claim que se llama usuario ID. Ahora esta lista de claims también tiene valor. Verificamos, ¿es nulo o tiene count 0? No, porque en este caso sí tiene datos correctos. Ahora obtenemos una instancia, ¿qué cosa? A usuario service. ¿Para qué? Para llamar a nuestro método validar rol de usuario. ¿Tenemos instancia? Sí, no es nulo. ¿Está?
Ahora, de la lista de claims sacamos el primero porque sabemos que básicamente solo hay un usuario ID. Y aquí lo tenemos, ahí está. Este usuario ID es de nuestra base de datos, fíjense, este de GeoID, 52, 6A, etc. Este vendría a representar, ¿qué cosa? El usuario con nombre de usuario super, es el cual generó el token. Entonces, ahora, ¿qué va a hacer? Va a ir a validar rol de usuario. Aquí. ¿Qué está pasando? Pasamos el usuario ID, ese GeoID, y una lista de roles. En este caso solamente hay un rol, y el rol es administrador. Ese administrador, o esta palabra, ¿de dónde sale? Sale porque aquí en categoría controller, en el decorador hemos indicado que solamente es el rol de administrador para este recurso. Entonces, primero buscamos el usuario. ¿Existe este ID? Acá. ¿Existe el usuario? Sí, tenemos una instancia. ¿Existe el rol con este GeoID? Buscamos. Sí, existe el rol. Y justo el rol del usuario es administrador. Entonces, si buscamos dentro de la lista de roles, obviamente vamos a encontrar el administrador dentro de esa lista. Entonces, esta variable tiene rol, nos retorna verdadero. Por lo tanto, este usuario tiene el rol correspondiente para ver este recurso en específico. Entonces, esta respuesta que nos daría, básicamente la respuesta de servicio sería esto. Preguntamos, ¿tiene error? Falso. Es falso porque obviamente no hubo una excepción. Se sigue. Ahora, resultado. ¿Cuál es el resultado? El resultado es true. Como es true, quiere decir de que sí tenemos el rol correspondiente. Entonces, seguimos. Como no ha entrado en ninguno de estos if, de la unauthorized, aquí, ni acá, ni acá, entonces nos va a seguir y nos va a permitir ir al controlador. Si hubiera por algún motivo detectado que hay un error o no tienes el permiso y entra esta línea del unauthorized result, básicamente ahí terminaría la solicitud y ni siquiera entraría a tu controlador. No intentaría ni siquiera ejecutar nada. Ahora, como esto de aquí, si hemos pasado todos los filtros correspondientes y son correctos, vamos, continue. Aquí recién entra el controlador. Entonces acá ya tenemos este ID, 1. Tratamos de obtener el detalle de la categoría con ID 1. Ahora sí, vamos a ir a qué cosa, nuestra categoría service. De la que el breakpoint acá. Y estamos aquí, categoría ID 1. Buscamos en base de datos con el find AC. Tenemos en la categoría, sí la tenemos. Tenemos construcción. Es activo, descripción null. Validar registro, esto como obviamente es diferente de null, no va a retornar el mensaje de error. De ahí mostramos este mensajito. No va a entrar acá. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Construimos el modelo. Básicamente pasamos el categoría ID 1, nombre construcción, descripción nulo, es activo, true. Y retorna el modelo. Entonces va a ir acá. Bien. ¿Tiene error? Falso. No hubo ningún error, no hubo excepción. Continuamos. Creamos la respuesta API y le pasamos el resultado. Y el resultado sabemos que es básicamente este modelo, categoría detail model, con estos datos. Y luego retorna el OK con esta respuesta. ¿Y eso qué nos da? Básicamente esta respuesta. Nos retorna un objeto JSON con esta estructura que ya habíamos definido. Tenemos una propiedad datos y la propiedad datos tiene la estructura de la categoría ID. Categoría ID 1, nombre construcción, es activo true y descripción nulo. Y adicionalmente nos dice si tiene error y un mensaje error. No, como sabemos, en este caso no hubo error, entonces el error es falso y el mensaje es nulo. Si hubiera habido algún error, obviamente esto sería diferente. Nos probemos categoría 2, por ejemplo. Disparamos nuevamente, como decimos, ¿qué pasa? En este caso, empieza primero por el rollout filter y luego entra el controlador. Pues ahora a propósito vamos a poner de que no pase para ver qué resultado nos arroja. Entonces digamos que hagamos esto. Ponerlo aquí. Sabemos que tiene error es falso, pero vamos a ponerle aquí intencionalmente true. Vamos a modificarlo intencionalmente. Ya está, le he puesto true. Entonces entraría aquí. Supongamos que hubo un error. Nos retornaría esto, un authorized result. Si ocurriera eso, entonces aquí nos arrojaría básicamente este resultado. 401, un authorized. Nos está diciendo que no tenemos permisos, básicamente. O podrían retornar algún mensaje de error, ¿no? O algún otro tipo de mensaje si quisieran. En este caso, si hay algún error o digamos pasa algo, le estamos retornando 401, que no tenga permiso. No es en caso hay una excepción. Ahorita solamente lo he simulado cambiándolo así en compilación, ¿no? Pero ya vemos que sí está validado, ¿no? Si pasara esto,
o si por ejemplo la respuesta de los roles es falso, entonces ya sabemos que la respuesta va a ser de ese tipo. No vamos a mostrarle al usuario, obviamente, los datos de la categoría. No tenemos que prevenir eso en caso fallal. Bien, entonces, ¿qué pasa si le pasamos una categoría falsa? O algo que no existe. Ahorita, por ejemplo, le estamos devolviendo 2, 1, tenemos datos. Vamos a quitar este breakpoint. Bien. Ahí está. Pasamos 1, nos da construcción. Le pasamos 2 y nos da terraza. Ahora, supongamos le pasamos el ID 20, que sabemos que no existe. Le pasamos ID 20, va a ir a nuestra función validar registro. ¿No? La función validar registro, básicamente, ¿qué es lo que hacía? Pues preguntar si es nulo. Sabemos que es nulo porque el 20 no existe, ¿no? Entonces nos va a retornar simplemente este mensaje: registro no encontrado. Para ver más rápido. No, le damos 20, registro no encontrado. Le damos 25, no encontrado. Lo ponemos en inglés, nos dice record not found. Es así, va a cambiar. Esto. Le damos 3, que sí existe, y nos retorna muebles, por ejemplo. Entonces, esa es en este caso, así como estamos implementando, ¿no?, nuestra protección de URL. Ya sabemos de que si no le pasamos el token de autorización, nos retorna 401. Si le pasamos un token inválido, también nos arroja el error. Por ejemplo, aquí, fíjense, vamos a modificar esta estructura. No vemos que está supuestamente bien, ¿no? Le ponemos algo adicional, como, o sea, unos Y, le damos enviar, y directamente nos manda un authorize. ¿No? Porque acabo de modificar el token, le agrego unas cuantas caracteres de más. No, el hecho de que ese string que le pasemos sea similar al token no quiere decir que sea válido, ¿no? Obviamente, para poder simular un token tienes que tener los secret keys y tienes que tener las llaves que hemos dado dentro del startup y las configuraciones a la hora de crear el token. Entonces, obviamente, solamente van a funcionar los tokens que estamos creando dentro de nuestra aplicación. Vamos a borrar esto y volvemos a ponerle fuera. ¿No? Y ahí empieza a funcionar. ¿No? Y ese es el tema. Todas las rutas que vamos a tener deben tener el filtro del token de autenticación y el roll of filter. Ok, primero, el filtro del token, que no tiene nada que ver con el roll of filter, ¿dónde se activa? ¿Cómo es que está activado? Eso está activado, recordemos, porque en el startup, vamos a ir a startup, hemos agregado este bloque de código, configuración filtro de autenticación. Este bloque del código lo que hace es que todos los endpoints que tengamos, básicamente, necesiten tener el filtro de autorización. Si no metemos este authorization, entonces no vamos a poder acceder al recurso. Esta configuración, esta sección, básicamente dice eso, de que todos los métodos o todos los endpoints deben tener el filtro de autenticación para que podamos, obviamente, acceder al recurso. El nuestro, que es adicional, es el roll of filter. Esto nosotros lo hemos puesto como implementación adicional de seguridad. Bien, que es básicamente decir, ok, el token está bueno, ¿sí? Pero aparte quiero validar de que el rol sea el correcto. Entonces, antes, si quiere entrar al controlador, ejecutaríamos nuestro roll of filter, ¿no? Para hacer una validación adicional, que quieran ver de que el usuario con ese rol no tenga los permisos y podamos ver los recursos. ¿No? Este roll of filter puede cambiar su implementación dependiendo de cómo quieran manejar su aplicación, ¿no? Este es un ejemplo. Podrían tener otra implementación donde un usuario tenga múltiples roles, donde, por ejemplo, el usuario tenga módulos, tenga permisos. No, eso ya va a depender de cómo quieren implementar su sistema. Pero la flexibilidad de esto es que ustedes tienen, obviamente, su role of filter y ustedes mismos pueden hacer la implementación, ¿no? Esto que hemos hecho aquí, por ejemplo, nuestro validar al usuario, esta implementación de este método, puede variar dependiendo, como digo, de qué quieran hacer en su implementación. Puede ser más compleja, puede ser más simple, puede involucrar más tablas, puede involucrar otros tipos de factores. El hecho que vamos a poder implementarlo a nuestro gusto, o podemos agregar ese tipo de validación adicional. Esa es la validación adicional a lo del token, pero lo del token ya lo estamos validando de por sí aquí en el startup. Y vamos a recordar cómo hacemos para evitar todo ese tipo de cosas. Básicamente usamos nuestro Anonymous. Ya sabemos que los métodos que no requieran token por algún motivo,
que pueden existir métodos, no usamos nuestro valor anónimos, como esto. En nuestro método de login no ocupamos tener un token, no ocupamos tener un rol, sino que ocupamos obtener el token, ¿no? Porque sin el token no podemos hacer absolutamente nada en la aplicación. Entonces, para ello usamos nuestro valor anónimos. Porque si no ponemos esto, básicamente nos arrojaría nuestro 401, ¿no? Que no tenemos el permiso. Muy bien, entonces sí, de esta forma. Entonces vemos que nuestro obtener por ID está funcionando correctamente. Entonces ahora sí podríamos seguir y seguir implementando los otros frutos. Ahora sí. Vamos a borrar esto. Se va a llamar la teoría del plagio. Pero como digo, podemos usar lo que es el Postman. Hay otras herramientas que también te permiten hacer esto, pero una muy utilizada y bastante fácil de usar es este Postman, ¿no? Que sí se los recomiendo bastante para usar. Este de aquí, Postman, ¿no? Y también en Postman algo útil que pueden hacer es guardar sus requests. No sé si se han dado cuenta, cuando he creado estos requests, puedo guardarlos, ¿no? Tengo la opción de grabarlos. Y cuando vuelvan a cargar su Postman van a estar estos aquí. Si quieren ir a otra máquina, básicamente acá tiene un botoncito de exportar. Aquí export, les exporta un archivo JSON y luego pueden cargarlo a otra máquina o si lo quieren compartir con alguna persona. Y pueden exportar estas URLs, ¿no? Para que no tengan que estar a cada rato construyendo, poniéndole post, void, etcétera, sino que ustedes ya pueden guardar esto en esta misma herramienta, ¿no? Acá, por ejemplo, he guardado el request de login y el request de categoría de detalle dentro de este proyectito que se llama Netcore API Web. O sea que pueden agregar folders, agregar diferentes URLs, guardarlas y de ahí pueden exportarlas para tenerla como backup, compartirlo a otra persona, ¿no? O enviarlo. Entonces, pues esa aplicación es bastante útil y bastante buena, ¿no? Para utilizar en este caso. Para hacer el testing de sus endpoints. Y así. Entonces, bien, antes de continuar con nuestros proofs de aquí, vamos a pasar lista primero.